El cielo sobre San Jacinto parecía cargado de tristeza. Las nubes oscuras cubrían la sierra y una llovizna fina caía como un velo sobre el pequeño panteón del pueblo. Julián permanecía inmóvil, con la ropa húmeda pegada al cuerpo, observando cómo descendía lentamente el ataúd de su madre en la fosa abierta. Los demás familiares, envueltos en su propio dolor, murmuraban oraciones y evitaban mirarse entre sí. Para él, en cambio, todo parecía detenido, como si cada palada de tierra arrojada al hueco le desgarrara un trozo del pecho. El sonido de la primera pala golpeando la madera retumbó en su interior como un trueno. Sintió que el aire se le escapaba y que las rodillas le flaqueaban. En ese instante, con las manos temblando y los ojos enrojecidos, tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. No abandonaría el lugar donde su madre había quedado enterrada. Era como si dejar aquel sitio significara traicionarla, como si el panteón entero lo obligara a quedarse cerca. La ceremonia terminó rápido. Los parientes comenzaron a dispersarse, algunos en silencio, otros intercambiando frases cortas para disimular la incomodidad. Julián se quedó de pie frente al montículo de tierra húmeda, sin apartar la vista de la cruz improvisada que coronaba la sepultura. El viento soplaba con un silbido irregular, arrastrando hojas secas por el sendero de grava. Había en el aire un olor a tierra mojada, mezclado con el humo lejano de fogatas encendidas en el pueblo. Cuando al fin salió del panteón, la noche ya había caído sobre San Jacinto. Caminó hasta su casa con pasos pesados, pero no logró descansar. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba en su mente el crujido de la madera al recibir la tierra. Se revolvía en la cama, empapado en sudor frío, incapaz de apartar la sensación de que su madre, bajo la tierra, lo necesitaba aún a su lado. Las horas avanzaban lentas y el silencio de la madrugada parecía amplificar el vacío. La lluvia seguía golpeando los techos de lámina y cada gota sonaba como un eco de despedida. A las 3 de la mañana, vencido por la ansiedad, se levantó, se puso el abrigo y decidió volver al panteón. No pensaba con claridad, lo único que sentía era que no podía dejar sola la tumba recién cerrada. El portón de hierro oxidado se alzó frente a él, iluminado tenuemente por la luz intermitente de un poste callejero. El chirrido metálico que produjo al empujarlo retumbó en el silencio de la madrugada. El aire en el interior era más gélido que afuera, cargado de humedad y con un aroma penetrante de flores marchitas. Julián avanzó despacio entre las lápidas, con el corazón golpeando fuerte dentro del pecho, como si algo invisible lo vigilara desde las sombras. Fue entonces, en medio de ese silencio sofocante, que comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Si eres apasionado de historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál fue tu peor experiencia en la vida. El reloj de la plaza marcaba casi las 3:30 de la madrugada cuando Julián cruzó el umbral del panteón. La neblina había descendido sobre San Jacinto y envolvía el lugar en un manto espeso que deformaba las siluetas de las cruces y lápidas. Cada paso sobre la grava producía un crujido que parecía resonar demasiado alto en aquel silencio anómalo. El frío se filtraba bajo su abrigo, pegándose a los huesos como una humedad imposible de sacudir. Avanzó por el pasillo principal, donde los faroles viejos apenas iluminaban con destellos amarillentos. Las sombras de los árboles centenarios se alargaban y se entrelazaban sobre el suelo, dando la sensación de que lo rodeaban figuras agazapadas, esperando el momento justo para moverse. Julián trató de no mirar demasiado a los lados, enfocando la vista en el montículo de tierra fresca que reconocía incluso a la distancia. Al llegar frente a la tumba, se arrodilló sin pensarlo. Sus rodillas se hundieron en el barro húmedo y el olor a tierra removida lo golpeó con fuerza, mezclado con el aroma marchito de las coronas de flores. Colocó una mano sobre la cruz improvisada y la otra sobre el suelo frío.
El contacto lo estremeció. Era como si la tierra respirara aún, tibia en algunos puntos y helada en otros. Con la voz quebrada, comenzó a hablar en susurros. Le contó a su madre cuánto le dolía verla partir, cuánto miedo sentía de enfrentar la vida sin ella. Su voz se mezclaba con los sollozos y la respiración agitada. En medio de esa confesión íntima, una corriente de aire helado lo rozó por la nuca. El soplo fue tan frío que le erizó la piel hasta el cuero cabelludo. Se giró de inmediato, convencido de que alguien lo había sorprendido desde atrás. La linterna apenas iluminaba un pasillo interminable de lápidas. No había nadie. El silencio volvió, denso, asfixiante, como si hasta el viento se hubiese detenido. Intentó convencer a su mente de que solo era el clima, pero su cuerpo entero permanecía alerta, tenso, como un animal en peligro. Entonces lo escuchó, un murmullo débil, frágil, que se filtró por entre el aire inmóvil. Una palabra apenas pronunciada, pero inconfundible. Hijo. El corazón de Julián dio un salto brutal. Esa voz no era desconocida, no era producto de su imaginación cansada. Era la misma que lo había acompañado en las noches de fiebre, la que lo llamaba en la infancia para entrar a cenar, la que le dio calma tantas veces. Tragó saliva, con la garganta cerrada. Volvió a mirar la tierra y el susurro se repitió, esta vez más claro, más cercano, más imposible de negar. Hijo, no me dejes sola. El frío recorrió su cuerpo entero. Los dedos se le clavaron en el suelo húmedo mientras trataba de comprender si estaba enloqueciendo o si realmente estaba escuchando lo imposible. Su respiración se volvió entrecortada, los ojos se le nublaron y el impulso de salir corriendo luchaba contra la necesidad de quedarse. Y allí, de rodillas frente a la tumba, entendió que lo que había comenzado como una despedida se transformaba en otra cosa, algo que todavía no alcanzaba a descifrar. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que Julián vivió esa noche apenas fue el inicio de un tormento que ningún ser humano querría experimentar. El día siguiente transcurrió para Julián como una sombra interminable. Se movía por las calles de San Jacinto con el cuerpo presente, pero la mente atrapada en lo que había escuchado en el panteón. Evitó responder a los vecinos que lo saludaban y no probó bocado en todo el día. La voz de su madre, quebrada y suplicante, se repetía sin cesar en su cabeza como un eco que no podía apagar. Cuando la noche llegó, sintió que algo lo arrastraba de nuevo hacia el mismo lugar. No importaba cuánto intentara resistirse, era como si una fuerza invisible tirara de él con cada minuto que pasaba. A las 10 en punto, ya estaba de pie frente al portón de hierro. Esta vez, el vigilante lo reconoció y simplemente le abrió sin hacer preguntas, como si supiera que nada podría detenerlo. El interior del panteón estaba más frío que la noche anterior. El aire era tan denso que cada respiración resultaba pesada. Caminó entre las lápidas con pasos inseguros, la linterna titilando en su mano. El haz de luz revelaba detalles inquietantes, cruces oxidadas, piedras quebradas, retratos en blanco y negro de rostros que parecían observarlo desde las placas. Al llegar al sepulcro de su madre, se arrodilló de inmediato. El suelo estaba más húmedo, como si hubiera llovido solo sobre ese rincón. Colocó la palma sobre la tierra y murmuró con la voz temblorosa: «Mamá, estoy aquí, no te dejé». El silencio que siguió fue tan profundo que por un instante pensó que todo había sido producto de su imaginación la noche anterior. Cerró los ojos, intentando contener las lágrimas, hasta que un leve murmullo rompió la calma. No era la voz de su madre, era otra, áspera, apagada, que parecía venir de varios metros bajo tierra. Luego se sumaron más, susurros débiles, algunos como lamentos, otros como gemidos lejanos, voces que se entrelazaban, creando un murmullo caótico que se expandía por el panteón.
Julián abrió los ojos de golpe y giró la linterna en todas direcciones, convencido de que encontraría a alguien escondido. No había nadie, solo lápidas viejas, flores marchitas y cruces torcidas. Los murmullos se intensificaron. Ya no eran apenas ecos dispersos, parecían provenir de distintos puntos bajo el suelo. Un coro de almas atrapadas, cada una expresando su dolor en un idioma incomprensible. Su respiración se volvió entrecortada y el corazón golpeaba con tanta fuerza que le dolía el pecho. Entonces, una voz clara se destacó entre todas. Era seca, grave, como si la garganta que la emitía nunca hubiera probado agua en años. No deberías estar aquí. El frío recorrió su espina dorsal. Sintió que los músculos de las piernas dejaban de responder. El instinto de huir lo empujaba, pero el cuerpo permanecía clavado al suelo. Los susurros aumentaban, cada vez más cerca, como si las tumbas mismas estuvieran a punto de abrirse. Y fue en ese momento, justo cuando creyó que el suelo bajo sus pies comenzaba a vibrar, que comprendió que había cruzado un límite del cual ya no habría retorno. Al amanecer, Julián no parecía el mismo hombre. Sus ojos estaban enrojecidos, el rostro pálido y la respiración irregular. Había pasado la noche en vela, escuchando una y otra vez aquel coro de voces que lo seguía incluso en sueños breves y entrecortados. No podía soportar la idea de que todo aquello fuera real, pero tampoco lograba convencerse de que era producto de su mente. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros de San Jacinto, decidió volver al panteón, aunque esta vez con un propósito diferente: hablar con el vigilante. Si alguien pasaba tantas noches en ese lugar, debía haber oído algo. Quizás encontraría una explicación, aunque fuera mínima. El portón estaba entreabierto y en la pequeña caseta de ladrillo junto a la entrada estaba sentado don Esteban, el guardia de siempre. Era un hombre de barba gris y piel curtida por el tiempo. Fumaba con calma, como si conociera de memoria cada ruido del cementerio. Cuando vio a Julián acercarse, no se sorprendió. Al contrario, lo miró con la certeza de quien ya lo esperaba. ¿Volviste?, dijo con voz grave, exhalando una nube de humo. Julián se detuvo frente a él sin saber cómo empezar. Trató de hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Finalmente logró murmurar: anoche escuché voces, voces que venían de la tierra. El vigilante no se inmutó. Dio otra calada al cigarro y asintió lentamente. Si las oíste, es porque te escogieron. El corazón de Julián dio un vuelco. ¿Qué quiere decir con eso? Don Esteban apagó el cigarro contra la suela del zapato y clavó en él una mirada pesada, como si evaluara si debía decirle la verdad. No todos descansan cuando los entierran aquí. Este panteón tiene más de 100 años. Han enterrado pobres, ricos, inocentes, criminales. La tierra no distingue. Algunos se van en paz, pero otros quedan atrapados. Sus voces son el lamento de lo que no pudieron dejar atrás. Julián sintió que el estómago se le revolvía. Quiso replicar, negar, pero la voz de su madre en la memoria lo calló. Yo escuché a mi mamá, insistió con un hilo de voz. Me pidió que no la dejara sola. El vigilante bajó la mirada, como si evitara darle esperanza. Eso no significa que fuera ella. Las sombras saben dónde herir. La frase lo atravesó como una daga. Comprendió que quizás el amor de su madre era la herramienta perfecta para atraparlo. El aire alrededor parecía más frío, como si las tumbas hubieran escuchado la conversación. Don Esteban se levantó lentamente, puso una mano en el hombro de Julián y concluyó: escucha bien, muchacho. Si sigues entrando de noche, un día no vas a salir. Julián tragó saliva, sintiendo que las piernas apenas lo sostenían. El peso de esas palabras lo acompañó mientras volvía a mirar el sendero de lápidas, convencido de que algo en él ya estaba marcado para siempre.
Si tú también sientes que lo que se esconde en los cementerios guarda secretos imposibles de ignorar, comparte este video con alguien que se atrevería a escuchar esas voces contigo. Durante los días siguientes, Julián se convirtió en una sombra de sí mismo. Apenas hablaba con los vecinos, evitaba comer y se encerraba en la pequeña casa de adobe que había compartido tantos años con su madre. El silencio dentro de esas paredes era sofocante y cada rincón le recordaba su ausencia. Sin embargo, lo que lo desgastaba no era solo la tristeza del duelo, sino el recuerdo insistente de lo que había escuchado en el panteón. Cada noche, cuando el viento soplaba desde los cerros y se colaba por la ventana, le parecía oír la misma súplica: «Hijo, no me dejes sola». Al principio trató de convencerse de que era el cansancio, la mente agotada reproduciendo memorias, pero mientras más luchaba contra esa idea, más nítida se volvía la voz. Los sueños tampoco le daban descanso. En ellos, Julián caminaba por senderos interminables de lápidas que se multiplicaban como un laberinto hasta que llegaba siempre a la misma tumba. Allí, la tierra húmeda se movía como un pecho respirando. Despertaba agitado, con las manos sudorosas y el corazón golpeando con violencia. El encuentro con don Esteban debería haberlo disuadido, pero en cambio sembró una semilla peligrosa. La frase del vigilante se repetía en su mente: «Eso no significa que fuera ella». ¿Y si sí lo era? ¿Y si realmente su madre clamaba por ayuda? La posibilidad de ignorarla le resultaba insoportable. La duda lo consumía como un veneno lento. Durante el día, se obligaba a salir al pueblo para mantener la rutina, pero incluso en el bullicio del mercado sentía que las voces lo seguían. Entre el murmullo de la gente, escuchaba susurros imposibles, como si las tumbas hubieran extendido sus límites más allá del panteón. En una ocasión, se detuvo en seco frente a un puesto de veladoras, porque juró haber escuchado su nombre pronunciado muy cerca, aunque no había nadie a su lado. La obsesión crecía hasta volverse insoportable. Comenzó a preparar un plan en secreto. Sabía que volvería al panteón, aunque esta vez no lo haría con las manos vacías. Compró una pala en el mercado, alegando que la necesitaba para arreglar el terreno de su casa. La escondió detrás de un ropero, como si fuera un objeto prohibido que no debía ver la luz del día. Esa noche, sentado en la penumbra de su habitación, acariciaba el mango de madera de la pala con las manos temblorosas. El miedo lo invadía, pero al mismo tiempo sentía una determinación férrea. Si su madre lo llamaba, no podía ignorarla. Aunque lo consumiera el terror, aunque las advertencias de don Esteban resonaran en su memoria, la necesidad de regresar era más fuerte. Cerca de la medianoche se puso el abrigo, tomó la linterna y salió sin hacer ruido. La pala estaba oculta bajo su brazo. El camino hacia el panteón nunca le había parecido tan largo ni tan silencioso. A cada paso, los perros callejeros aullaban a lo lejos, como si anunciaran lo que estaba por ocurrir. Cuando finalmente divisó el portón oxidado, notó algo extraño. Esta vez no estaba cerrado con candado. La cadena colgaba floja, como si alguien lo hubiera dejado abierto intencionalmente. Julián se detuvo con el corazón desbocado y comprendió que el panteón lo estaba esperando. El portón cedió con un chirrido largo, metálico, que se confundió con el ulular distante de un búho en la sierra. Julián entró con la linterna en una mano y la pala en la otra, ocultándola bajo el abrigo para no sentirse un profanador desde el primer paso. El aire dentro del panteón era distinto al de la calle, más denso, impregnado de humedad y con un aroma a flores podridas que se pegaba en la garganta. Avanzó despacio por el sendero de grava y cada crujido bajo sus botas sonaba desproporcionado, como si todo el cementerio lo estuviera escuchando.
La luz de la linterna iluminaba cruces oxidadas y retratos en blanco y negro de rostros que parecían seguirlo con la mirada. A lo lejos, el viento agitaba las copas de los árboles, pero dentro del panteón el aire se sentía detenido, como si el lugar respirara con un ritmo propio. Cuando llegó al sepulcro de su madre, un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza. El montículo de tierra estaba diferente, más hundido, como si el suelo se hubiera abierto lentamente hacia adentro. Se arrodilló, pasó la palma por la superficie húmeda y notó que el barro estaba blando, como si debajo algo se moviera. Tragó saliva y sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces la escuchó. La voz era clara, aunque amortiguada por la tierra. «Hijo, sácame de aquí». La linterna tembló en su mano. No había duda, era ella, con el mismo tono frágil que había escuchado en sus últimos días en la casa. Julián apretó la pala con fuerza, el metal frío contra sus dedos. Cada latido de su corazón lo golpeaba con violencia en el pecho. El silencio volvió por unos segundos, pero el peso de aquella frase ya lo había transformado. Levantó la pala, la sostuvo en alto, como preparándose para el primer golpe. Una parte de él gritaba que debía hacerlo, que era la única manera de salvar a su madre de ese encierro. Otra parte, la que recordaba las advertencias de don Esteban, lo paralizaba. El aire a su alrededor comenzó a cambiar. Era sutil, casi imperceptible al principio, pero pronto notó que la temperatura bajaba bruscamente. El vaho de su respiración salía en nubes densas y el viento que se colaba entre las lápidas llevaba consigo un murmullo bajo, apenas audible. No era una sola voz, eran varias. Se incorporó de golpe, girando la linterna hacia los lados. Entre las sombras, creyó ver figuras alargadas que se deslizaban lentamente entre las tumbas sin forma definida. La pala cayó de sus manos, golpeando el suelo con un estrépito seco que se mezcló con un susurro colectivo. «No abras, no abras». El corazón le dio un vuelco. Estaba atrapado entre el llamado de su madre y la advertencia de aquellas presencias invisibles. Si alguna vez has sentido que los muertos todavía tienen algo que decir, deja tu me gusta y compártelo con alguien que se atrevería a escuchar esas voces contigo. El eco metálico de la pala al caer aún vibraba en sus oídos cuando Julián se inclinó para recogerla. Apenas rozó el mango de madera, un murmullo denso lo envolvió. No era ya un susurro aislado, sino decenas de voces que parecían surgir del suelo mismo, desde cada tumba, desde cada rincón del panteón. Un coro apagado, caótico, imposible de comprender, que lo obligó a taparse los oídos sin éxito. Las piernas le temblaban y un sudor frío le resbalaba por la espalda a pesar de la temperatura helada. Giró sobre sí mismo con la linterna, iluminando cruces torcidas y retratos descoloridos que parecían burlarse de él con sonrisas inmóviles. El haz de luz se movía nervioso, incapaz de detenerse en un solo punto. A cada giro tenía la certeza de que algo se ocultaba justo fuera de su alcance. De pronto, entre la confusión de lamentos, una frase clara se elevó, desgarrando el caos. «No deberías estar aquí». La voz era grave, seca, áspera, como salida de una garganta quebrada por el polvo. Julián sintió que el corazón le saltaba en el pecho. La linterna se le resbaló de la mano cayendo en el barro. La luz rodó y proyectó sombras alargadas sobre las lápidas, deformándolas hasta hacerlas parecer cuerpos que se inclinaban hacia él. Se agachó para tomar la linterna y fue entonces cuando lo sintió. Unas manos heladas, invisibles, se posaron sobre sus hombros. La presión era real, tan fuerte que lo obligó a incorporarse de golpe. El terror lo paralizó. Quiso girar, pero el miedo lo anclaba al suelo. Respiraba entrecortado, como si el aire ya no alcanzara para llenar sus pulmones. El murmullo aumentó.
como si cientos de gargantas enterradas gritaran al mismo tiempo desde las profundidades. Julián trató de moverse, pero las manos invisibles lo empujaron hacia atrás, obligándolo a retroceder un paso. La tierra bajo sus pies vibraba con un ritmo sordo, un golpeteo que parecía provenir del ataúd de su madre. El sudor frío se mezclaba con lágrimas que no recordaba haber derramado. No sabía si pedir ayuda, si rezar o si simplemente dejarse caer. Cada vez que intentaba articular una palabra, los susurros lo ahogaban, llenando su cabeza de frases inconexas, de lamentos que no pertenecían a nadie vivo. Entonces, de entre todos los murmullos, volvió a escucharse la voz que más temía. «Hijo, sácame de aquí». Esta vez no era un eco distante, sonó justo bajo sus pies, como si la tierra hubiera hablado directamente a sus oídos. Julián apretó los dientes, sintiendo que todo su cuerpo se estremecía. El suelo se hundió apenas un poco, lo suficiente para que la bota derecha quedara manchada de barro. El coro de voces creció aún más fuerte y las manos sobre sus hombros se cerraron con una presión insoportable. Supo en ese instante que, si no lograba soltarse, algo más lo arrastraría hacia abajo. El peso sobre los hombros lo aplastaba, como si decenas de manos invisibles intentaran hundirlo en la tierra húmeda. Julián forcejeó con desesperación, respirando entre jadeos que parecían romperle los pulmones. La linterna, caída a un lado, parpadeaba intermitente, iluminando fragmentos de sombras que se alargaban y se retorcían alrededor de las tumbas. El coro de voces era ensordecedor. Lamentos, advertencias, gemidos que parecían salir de todas partes a la vez. De pronto, la presión desapareció. Como si aquellas manos lo hubieran soltado de golpe, Julián trastabilló hacia atrás y cayó sentado en el barro. El corazón le golpeaba tan fuerte que cada latido parecía anunciar un colapso inminente. Recuperó la linterna con manos temblorosas y la apuntó hacia el frente. No había nadie, solo cruces oxidadas y lápidas cubiertas de musgo. Pero el silencio no regresó. Los murmullos continuaban, envolviéndolo como una neblina sonora imposible de atravesar. Se levantó tambaleando y echó a correr. El sendero de grava retumbaba bajo sus pasos, cada crujido acompañado por el eco de pisadas arrastradas que lo seguían de cerca. No se atrevía a mirar atrás. El aire helado le cortaba el rostro, los ojos le lloraban y la garganta se le cerraba con un nudo de terror. A medida que corría, los postes de luz a lo largo del panteón comenzaron a apagarse uno por uno, dejándolo en una oscuridad casi absoluta. Solo la linterna en su mano le ofrecía un haz débil que rebotaba caóticamente en las lápidas. En un instante, creyó distinguir siluetas altas y flacas deslizándose entre las sombras, moviéndose con una lentitud inquietante, pero siempre acercándose. El portón oxidado apareció a lo lejos como una salida ansiada. Julián apretó el paso, sintiendo que el pecho estaba a punto de estallar. Cada respiración era un cuchillo clavándose en sus costillas. Cuando por fin alcanzó la reja, empujó con toda la fuerza que le quedaba. El chirrido metálico retumbó como un grito agudo en la madrugada. Cayó de rodillas en la calle polvorienta, con las manos hundidas en la tierra seca del camino. Detrás de él, el panteón permanecía en silencio absoluto, como si nada hubiera ocurrido. Pero el recuerdo de las voces seguía vibrando en su mente, más nítidas que nunca. El aire frío del exterior tampoco lo calmó. Sabía que había logrado salir, pero no escapar. La pala, olvidada junto a la tumba, se convirtió en el símbolo de su derrota. Había ido con la intención de liberar a su madre, pero había regresado con la certeza de que algo mucho más oscuro lo esperaba allí dentro. Si alguna vez has sentido que la oscuridad te observa incluso cuando crees estar a salvo, suscríbete ahora y comenta qué harías si escucharas voces llamándote desde la tierra.
La madrugada en que escapó del panteón dejó a Julián exhausto, pero no en paz. Al llegar a su casa, cerró la puerta con cerrojo y corrió las cortinas como si con eso pudiera mantener lejos las sombras que lo habían seguido. Se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse la ropa, con el cuerpo cubierto de barro y el corazón aún desbocado. Creyó que el cansancio lo vencería, pero cuando cerró los ojos, las voces regresaron. No eran recuerdos, no eran ecos de su mente agotada. Era el mismo coro que lo había rodeado en el cementerio, ahora instalado dentro de sus paredes. Al principio eran susurros débiles, pero pronto se convirtieron en lamentos claros que resonaban en cada rincón. Julián se llevó las manos a los oídos, desesperado, pero el sonido atravesaba su cuerpo, vibraba en los huesos. La casa, que había sido refugio durante tantos años, se transformó en una prisión de murmullos. Las paredes crujían con cada frase incompleta y el techo de lámina parecía gemir como si el viento cargara con voces humanas. En las madrugadas, un sonido sordo lo hacía estremecer, golpes regulares que parecían venir desde el suelo de su propio cuarto. Se levantaba con la linterna, revisaba cada rincón, pero nunca encontraba nada. Durante el día, los tormentos no cesaban. Mientras intentaba caminar por las calles del pueblo, las palabras lo seguían. Entre el bullicio del mercado, entre el ruido de los niños jugando, siempre surgía una voz clara que repetía lo mismo. «Hijo, no me dejes sola». Una tarde, en la fila de la tienda, juró escuchar su nombre pronunciado justo detrás de él. Cuando volteó, no había nadie. El insomnio comenzó a desgastarlo. Sus ojos se hundieron en ojeras profundas. Sus manos temblaban incluso al sostener una taza de café. La gente del pueblo empezó a notar su aspecto demacrado, pero nadie se atrevía a preguntar. Todos sabían que había perdido a su madre y preferían atribuir su deterioro al luto. Pero Julián sabía que era algo más. Lo sentía en la piel, en la sangre, en cada respiración. Había traído consigo una parte del cementerio y esa parte no lo dejaría en paz. Una madrugada, mientras el viento soplaba fuerte desde los cerros, se despertó sobresaltado por un ruido contundente. No era un golpe aislado. Eran varios, rítmicos, insistentes, que parecían salir del subsuelo. Se incorporó de inmediato, con el corazón en la garganta, y el aire helado le hizo temblar los labios. Encendió la linterna y la dirigió al piso. Los golpes continuaban, cada vez más fuertes, como si alguien tratara de abrirse paso desde abajo. Se agachó lentamente, acercando el oído al suelo, y lo escuchó con claridad. Una voz femenina, la misma que lo había acompañado en la vida y ahora lo perseguía en la muerte, susurró desde las profundidades: «Hijo, abre». El suelo vibró bajo sus manos. Los golpes en el suelo lo dejaron paralizado, como si sus músculos hubieran olvidado cómo moverse. Julián permaneció agachado, con la linterna temblando en la mano y el oído pegado al piso frío. La voz volvió a escucharse, clara, inconfundible, con el mismo tono que había escuchado durante toda su infancia. «Hijo, sácame de aquí». El corazón le dio un vuelco. Las lágrimas brotaron sin control, mezclándose con el sudor que le escurría por la frente. Quiso responder, pero la garganta se le cerró. Golpeó el suelo con los puños, implorando por una señal que le confirmara que era ella. Y la señal llegó. El piso vibró una vez más, como si algo al otro lado lo empujara con desesperación. Se incorporó tambaleando, corrió hacia el armario y sacó la pala que había escondido días atrás. El metal brilló bajo la luz débil de la linterna. Una parte de él sabía que abrir el suelo de su casa no tenía sentido, pero otra, más poderosa, lo convencía de que su madre estaba atrapada justo debajo, pidiendo ayuda. Avanzó hacia el centro de la habitación, levantó la pala y estuvo a punto de dar el primer golpe. Fue entonces cuando lo escuchó. No una sola voz, sino decenas, tal vez cientos.
El mismo coro apagado que lo había rodeado en el panteón, ahora lo cubría en su propia casa. Todos susurraban al unísono: «No abras». El frío lo envolvió como un manto. La linterna cayó al suelo, rodando hasta detenerse contra la pared, y la habitación quedó sumida en penumbras. Julián se quedó de pie, inmóvil, con la pala suspendida en el aire. Su respiración era un jadeo entrecortado. Los golpes desde abajo se detuvieron. El silencio fue absoluto, tan opresivo que parecía tener peso propio. Y de pronto, la voz de su madre volvió, pero esta vez diferente. Más grave, más lejana, cargada de un dolor imposible de describir. «Hijo, ya no puedes escapar». El suelo bajo sus pies crujió como si estuviera cediendo. Retrocedió de inmediato, con el corazón a punto de estallar, y la pala cayó de sus manos. Miró a su alrededor, temblando, convencido de que las paredes mismas se inclinaban hacia él. Con un último esfuerzo, corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. El viento helado de la madrugada lo golpeó en la cara, devolviéndole el aliento. Salió a la calle de tierra y se desplomó de rodillas, con la mirada fija en la oscuridad del horizonte. Las lágrimas le nublaban la vista y cada respiración era un suplicio. Desde esa noche, Julián no volvió al panteón. No volvió a dormir con la calma de antes. Cada madrugada, el viento que entra por la ventana de su cuarto trae consigo el mismo sonido sordo. Golpes que suben desde lo profundo como si alguien insistiera en salir. Y en medio de ese eco imposible, siempre escucha lo mismo: «Hijo, abre». Si esta historia te estremeció, comparte este video y cuéntanos en los comentarios qué harías tú si escucharas voces saliendo desde debajo de tu propia casa.